Llegamos a la tercera parte. Vamos a analizar la misa como sacramento, entre comillas lo de sacramento. Vamos a estudiar la mecánica del sacramento que ustedes dicen o llaman misa. Hay muchos de ustedes que dicen, no, a lo que yo voy es misa, tiene transubstanciación. Yo oigo que el sacerdote dice las palabras de la consagración. ¿Ah, sí? Vamos a ver si eso es cierto. Ok. Para que se confeccione un sacramento se requiere materia, forma, ministro e intención. Si falta uno de esos 4 elementos, es decir, si no hay materia, si no hay forma, si no hay ministro, si no hay intención, no hay misa. Punto. Podrás ver el asunto, podrá parecerte de que el asunto sucedió, pero si faltó o la materia adecuada o la forma del sacramental mal dicha o el ministro que no fuera válido o que el ministro no tuviera la intención, eso que tú ves no es misa. Ok. La materia. Para que se confeccione el sacramento de la Eucaristía, tiene que ser hostia de trigo y agua, cocida a fuego. Todo hueco tiende a hacerse más grande, eso que ya había dicho. Bueno, ¿qué ha pasado últimamente en materia de materia? Estaban proponiendo que para este concilio que acaba de hacer Bergoglio de la Amazonas se utilizaran pedazos de yuca que es redonda, es decir, rodajas de yuca como hostias, y algo que es todavía peor. Desde 2017 ha habido un grupo de disque católicos que se juntan en Italia y ya en otros lugares del mundo. Este fue el plan piloto nada más, donde se juntan un hereje de cada tipo, es decir, aquí se junta un luterano, un católico, como en el chiste aquel, un metodista, y se reúnen, ahora va a ser en mi templo, ahora en el tuyo, ahora en el del vecino, y en esos templos hacen una misa entre todos ellos y consagran lo que se les pone por delante. Han consagrado pan, galletas, hostias, vinos, sidras, lo que se le pongan por delante. Entonces, lo que ustedes dicen que hace su iglesia, señores, su iglesia es que ya tienen un rito interreligioso, lo quieran o no. Y para ustedes, ni siquiera la hostia ya es sagrada. Ya hay quien está hablando de elaborar hostias con yuca. Entonces, la materia ya se puede dudar que siempre sea trigo y agua. La forma. Son las palabras que se deben decir, las palabras oficiales para que confeccione el sacramento. Solo el Papa puede definir lo que es la forma del sacramento. Y es más, ni siquiera él lo define. Él dice, esto sí es la forma legítima o esto no es forma legítima. Entonces, la forma del sacramento son las palabras que acompañan a la acción litúrgica. Okay. Vamos a analizar un misal de la misa reformada de ustedes. Aquí tienen unas fotos de un misal romano. Es decir, no vengan con cuentos de que esto no es un misal. Es un misal de 1988. ¿Sale? Y aquí tienen las palabras de la disque consagración. En español, perfectamente traducidas, que es la misa que muchos de ustedes van. Dice, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y todos los hombres para el perdón de los pecados. Todos los hombres. Todos se salvan. El canon, tal cual había sido establecido por el Concilio de Trento, que es intocable. Ningún católico se ha atrevido a meterle mano al canon. Los que estamos en la Iglesia Católica, ustedes los conciliares, pues ya le metieron mano y su canon difiere del nuestro. Nuestro canon dice, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva alianza y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Ahora bien,
para que un sacramento sea sacramento en cuanto a la forma, tienen que ser las palabras exactas. Y ustedes aquí ya alteraron las palabras del sacramento. Oye, pero las alteró el Papa, ¿es válido? No, no podía. ¿Por qué? Porque otro Papa dijo que no se puede tocar el canon. Y además, lo dijo el Concilio de Trento, ya lo vimos. Pero además es parte de la teología sacramental que si se altera un sacramento, no hay sacramento. Punto. Y aquí ustedes están alterando eso. Están diciendo por todos los hombres la salvación no es universal, señores. Luego, en años posteriores, se armó una polémica porque, igual que pasó antes, mucha gente dijo, oye, no, el canon, la oración litúrgica está mal. Debe decir por muchos. Y se hizo un escándalo en Roma. Entonces, el Papa Benedicto XVI, después de 30 años o casi 40 años de que se había utilizado este canon, donde se decía a todos los hombres y por lo tanto la misa era inválida, dijo, señores, ya estudiamos la cuestión. ¿Y qué creen? Tienen razón, tendría que decirse por muchos. Y es cierto, en las misas actuales ustedes dicen que será derramada por vosotros y por muchos. Pero ¿qué creen? ¿Qué fue lo que dijo su queridísimo Papa Benedicto XVI cuando decidió el asunto del promultis, es decir, lo de por muchos? Dijo, ante todo, unas breves palabras del origen del problema. En los años 60, cuando hubo que traducir al alemán el misal romano, bajo la responsabilidad de los obispos, nótese, los misales ya no venían de Roma. Cada conferencia episcopal hacía sus traducciones. ¿Qué dijimos del divide y vencerás? De que Dios ya no nos escucha, de que ya son iglesias separadas. Okay. Bajo la responsabilidad de los obispos había un concepto exegético en que la palabra los muchos es una forma de expresión que quiere decir todos. ¿Sale? Entonces, según ellos, cuando en la Biblia se habla de los muchos, se quiere decir todos. Entonces, aunque cambiaron oficialmente, entre comillas, el canon, y ahora dice de que será derramada por vosotros y por muchos, el muchos, según su santidad Benedicto XVI, quiere decir por todos, es decir, les jugaron el dedo en la boca otra vez. Siguen diciendo por todos. Ok, esta fue una alteración de la forma. ¿Cuál fue la segunda alteración de la forma? Bueno, no sé si han oído hablar de un libro llamado el Denzinger. Este libro recopila toda la fuente del dogma, es decir, recopila lo que ha sido el magisterio de la Iglesia a través de los siglos. Aquí tienen una foto de un Denzinger. Y aquí estoy señalando una parte que dice Mysterium Fidei. El canon, tal cual fue definido por el Concilio de Trento, el Concilio Tridentino, debería decir misterio de fe, intercalado en las palabras de la consagración del vino. Y ustedes no lo dicen, ustedes dicen, nosotros tomamos lo que dice el Evangelio. Pero el Evangelio no es la forma sacramental. Ya quedamos que la forma sacramental solo la puede decidir como buena o validar un papa. Okay. En este caso, lo que nos está diciendo aquí es que un papa el Papa Inocencio III dijo que las palabras Mysterium Fidei son palabras. ¿Por qué se dice sin embargo misterio de fe? Porque allí se cree otra cosa y lo que se ve y se realiza es otra cosa distinta a la que se cree. Porque se ve la apariencia del pan y de vino y se cree en la carne y la sangre de Cristo. Por eso es que están ahí intercaladas las palabras misterio de fe. Ahora bien, lo importante es que las palabras misterio
de fe que no están en la Biblia, no están en los evangelios, dice este papa que creemos pues que la forma de la palabra tal como se encuentra en el canon la recibieron de Cristo los apóstoles y de estos sus sucesores. Es decir, el Mysterium Fidei nos está diciendo este Papa Inocencio III que fue dicho por Cristo, punto, en la última cena, y que él así enseñó a los apóstoles a que hicieran la misa desde la primera misa. Desde el Mysterium Fidei ha estado en la primera misa. Ustedes lo suprimieron. Ustedes, al igual que los herejes, suprimieron el Mysterio Fidei. Los herejes, como también teóricamente se basan en lo evangélico, se acuerdan de que para ellos es la sola escritura y sola fides, solo la fe y solo la escritura. Pues ellos, para hacer su no es su misa, como dicen ellos, su cena del Señor, toman las palabras del evangelio. Sí, lo que este papa aquí te está diciendo es que estas palabras de Mysterium Fidei Cristo las pronunció en la última cena, que no las registraron los evangelistas, pero que los apóstoles celebraban con ella y así transmitieron hasta nuestros días esa palabrita. Ok. Vamos a hablar ahora del ministro. Esta foto de aquí es interesante. Recuerden que estamos haciendo un análisis de los resultados del Concilio Vaticano II. Quedamos que el punto de vista de nuestro análisis era: por sus frutos conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de la misa del Concilio Vaticano II? Bueno, para empezar, sus curas, obispos y todos los demás han perdido todo sentido de lo sagrado. Pues aquí tienen a un feliz obispo con 4 exuberantes muchachonas. Aquí tienen ustedes a un Blue Demon, a un santo, a un enmascarado de oro, celebrando la misa, por el amor de Dios. Y aquí tienen ustedes, ¿a qué creen? A un sacerdote español, y esto acaba de suceder hace cosa de 15 días, celebrando la misa en conjunto con una ministra anglicana. Es decir, aquí están juntos el disque sacerdote católico y la ministra anglicana. Es decir, estos son los frutos de lo que es su misa. Su misa ha traído que el asunto pierda totalmente el respeto. ¿Sí? Ahora bien, ya quedamos que nosotros actuamos más que todo por el inconsciente, más que por el consciente, y que actuamos en base a lo que percibimos, aunque no sea conscientemente. Ya quedamos entonces que el ritual de la misa, de su misa del Novus Ordo, lo estructuró Satanás, valiéndose de 6 herejes por medio de una orden que les dio Montini, el sacerdote mayor, el gran sacerdote, para que confeccionaran un rito que hiciera perder en los católicos y en los propios sacerdotes el sentido de la catolicidad. Señores, estos ministros que tienen ustedes hoy en día están echados a perder. ¿Qué fue lo primero que hizo Cranmer con sus sacerdotes? Bueno, aquí dice: el Parlamento inglés abolió el rito antiguo de la ordenación de sacerdotes y de la consagración de obispos. El nuevo rito, compuesto principalmente por el arzobispo Cranmer, eliminó toda frase o ceremonia que indicara el propósito del rito. ¿De cuál rito? De ordenar sacerdotes y obispos, que era conferir el poder de ofrecer sacrificio. Ya quedamos que la misa estaba ahí para presidir la reunión, y en el mejor de los casos es eucarística, no es el poder para conferir, para ofrecer el sacrificio propiciatorio. Y está ahí para presidir. El único propósito de todo el rito era dedicar al que lo recibía. Para presidir la asamblea, ya quedamos que la misa es la asamblea del pueblo de Dios. Como miembro autorizado de la iglesia, sí, él es el que se le indica que presida.
por medio de la predicación del Evangelio. Sí, ya quedamos que el Evangelio es lo que hace que esté Dios presente, porque donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. ¿Okay? Y la administración de los sacramentos, sí, ya quedamos que los sacramentos son distintos a los católicos. Y casi nadie se dio cuenta de este cambio. El servicio de la comunión y del rito de la ordenación había sido desasociados de la idea del sacerdocio con poder para ofrecer el santo sacrificio. Entonces, los sacerdotes de Cranmer y los de Lutero y los de los episcopalianos y todos los demás que ustedes quieran, no eran sacerdotes. ¿Por qué? Porque carecían de la intención cuando los alteraron la forma del rito con el que los ordenaban, de tal manera que ellos ya no tenían la intención de ofrecer el sacrificio. La intención con la que ordenan a estas gentes es de que puedan hacer la congregación, dirigir la congregación o presidir la reunión del pueblo, nada más. Entonces no son sacerdotes. Bueno, el Papa León XIII en 1896, es decir, casi en 1900, hace un estudio sobre las órdenes de los anglicanos y dice: señores, ustedes anglicanos, es decir, los hijos de Cranmer, al haber alterado el rito de ordenación de sacerdotes y de obispos en esta forma, ustedes han dejado de tener sucesión apostólica. Lo que ustedes celebran como misa, diciéndoles a los anglicanos, no es misa. ¿Por qué? Porque sus sacerdotes no son sacerdotes. Perdieron el poder de transmitir el sacramento del sacerdocio por alterar la forma del sacramento. Ya quedamos que para que haya un sacramento se requieren cuatro cosas: materia, forma, ministro y intención. Lo que hicieron los sacerdotes de Cranmer fue quitar la intención del por qué se forja un sacerdote. Y si el sacerdote no tiene la intención de ofrecer el sacrificio, para empezar no es sacerdote, y para seguirle lo que oficia, aun suponiendo que fuera sacerdote, no es misa. ¿Por qué? Porque no quiere ofrecer sacrificio eucarístico, no tiene la intención. Okay. Entonces, su santidad, el Papa Leo XIII, o XIII, dice: señores anglicanos, ustedes perdieron la sucesión apostólica. Pero quedamos que lo que pasó con los anglicanos fue solamente el mercado de prueba, porque el plan de Satanás, valiéndose por medio de, ya quedamos de quiénes, de Montini, de los padres conciliares y de los 6 herejes que hicieron la misa, no nada más se conformaron con cambiar el rito de la misa, fueron más allá. Satanás es muy inteligente. Satanás no quiere la misa en el mundo, le resta poder. Entonces, ¿qué hace Satanás para asegurar que no haya misa en el mundo? Es decir, a lo que tú vas no es misa. ¿Por qué? Porque Satanás se encargó de ello. ¿Cómo sabemos que Satanás se encargó? Porque lo dice desde el profeta Daniel. Nos avisó el Papa desde el siglo XV. Ok. ¿Qué fue lo primero que hizo Montini después de crear la misa? Y esto requiere un estudio independiente en el que ustedes no quieren meterse, pero deberían de meterse. Montini alteró los ritos de la ordenación sacerdotal y de la ordenación episcopal, y son igual de inválidos que los de los anglicanos. Entonces fíjense, Satanás logró dos objetivos: alteró el rito, y al alterar el rito alteró la forma del canon, y al no hacer el canon no es sacramento. Pero además, queriéndose asegurar el asunto, altera que ya no haya sucesión apostólica. La Iglesia de Roma, por llamarla de algún modo a la secta esa, le metió mano al sacramento de la ordenación sacerdotal y de la ordenación episcopal. Dejaron de ser sacramentos, bajo el mismo esquema que pasó con los anglicanos. No me voy a meter aquí en detalles, ustedes estudienlo, si es que les interesa su salvación. Si no les interesa su salvación, no lo estudien. Entonces, quedamos que para hacer sacramento que había 4 cosas: materia, que ahorita ya les vale Wilson, quieren consagrar, o han consagrado papitas y galletas y todo lo demás.
forma, alteraron en dos cosas la forma, en el Promultis y en el Mysterium Fidei. Dejaron de tener ministros porque al alterar la forma de ordenar los sacerdotes, dejaron de tener sucesión apostólica, los anglicanos y ahora ustedes. Y el cuarto punto es la intención. Okay. La intención aquí la vamos a dividir en dos partes. La intención del legislador, que fue el que cambió el rito de la misa, y la intención del disque sacerdote que preside la comunión. ¿Okay? La intención de Montini ya quedó muy clara. Aquí tenemos a Montini, que a partir de que él rindió la tiara, se quitó la tiara y se puso el efod, es decir, su plan o su servicio era así como el del gran sacerdote en aquel tiempo, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Su plan era acabar con Jesucristo, matarlo. Ese era su plan y es lo que realizó. Este nuevo gran sacerdote, su plan era acabar con la Iglesia Católica. Lo mismo que hizo su antecesor hace 20 siglos, lo viene a hacer ahora Montini. Acabar con la Iglesia. Aquel quería acabar con Cristo, él quiere acabar, ya no puede con Cristo, quiere acabar con la Iglesia. Y porque quiere acabar con la Iglesia es que alteró la misa. O sea, no la alteró para adecuarla a los tiempos, no la alteró para reducirla, no la tradujo, la tiraron a la basura y los herejes hicieron un rito nuevo basándose en ritos herejes, como ya vimos aquí. Al que quiera meterse en el tema, basta con que vea el libro The Book of the Common Prayer, que es el libro de las oraciones comunes de los luteranos, y a través de él pueden llegar a los libros luteranos. Entonces verán que la misa disque católica es exactamente la misa, o el 99% igual a la misa de los luteranos y de los anglicanos y de todos los demás. Entonces, ¿cuál es la intención de Montini? Acabar con la misa. Ahora vamos con las intenciones de los que están en unión con él. Un sacerdote disque católico está en unión con su papa, disque con el Che ahorita, con el argentino Bergoglio. Ok. Ya respondimos a esta objeción. Lo que un papa, otro lo puedes hacer. No, porque si ambos los inspiró el Espíritu Santo, equivaldría a que se contradiga. Okay. Pero hay otra base más. Hay una bula papal que se llama Execrabilis, que esta viene de 1400, donde se condena cualquier apelación a las decisiones papales. Porque un papa no puede deshacer lo que otro papa diga, o un concilio no puede hacer lo que otro concilio diga, porque un papa prohibió que se pueda apelar a un concilio anterior. ¿Qué razones nos da aquí nuestro santo Padre Pío II para decir esto? Dice, porque haciendo caso omiso de otras cosas que están muy manifiestamente opuestas a esta corrupción, ¿quién no las encontrará ridículo que cuando las apelaciones son hechas para lo que no existe y para que el tiempo cuya futura existencia nadie conoce? Es decir, mucha gente pedía que se tradujera la misa y se apelaba a un futuro concilio, en este caso el Vaticano II, para que el futuro concilio les diera el gusto de cambiar la misa. No podían. Aun cuando el concilio haya sido legítimo, el concilio no podía cambiar la misa. ¿Por qué? Porque si el Concilio de Trento dijo, señores, la misa católica se queda congelada así por mandato papal, este Papa Pío II está prohibiendo que se apele a las decisiones de un concilio futuro para cambiar algo que ya decidió un concilio. Y la bula Quo Primum Tempore, esta es la bula que protege la Sagrada Misa. Que nadie por consiguiente pueda anular esta página que expresa nuestro permiso de qué, de rezar la misa tal cual como fue confeccionada por el concilio. Dice, nuestra decisión, nuestra orden, nuestro mandato, nuestro precepto, nuestra concesión, nuestro indulto, nuestra declaración, nuestro decreto, nuestra prohibición,
ni ose temerariamente ir en contra de estas predisposiciones, si a pesar de ello alguien permitiese una tal contradicción, sea este tal anatema. Entonces, esta misa protege que todo sacerdote pueda decir a perpetuidad la misa tridentina. Y fíjense qué extenso es aquí el sumo pontífice decir que nadie, por consiguiente, y lo dice de 20 modos, puede anular esta página que expresa nuestro permiso, nuestra decisión, nuestra orden, nuestro mandamiento, nuestro precepto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no dijo más palabras para proteger la misa porque no la sabía. Entonces, la misa tridentina puede ser dicha por cualquier sacerdote, siempre está indultada de por vida, sin que ningún otro papa ni concilio pueda impedirlo. ¿Por qué? Porque este papa lo prohíbe, y este papa prohíbe que se pueda apelar a un concilio futuro para cambiar una decisión. Entonces, un papa no puede cambiar lo que otro papa emite. Aun si Montini hubiera sido papa, no podía cambiar la misa. ¿Por qué? Porque estas dos bulas lo prohíben. Y aquí llegamos a la parte difícil. ¿Debes asistir a ella? Y aquí vamos a toparnos con dos cosas que casi nadie piensa. Un sacramento, para que sea válido, tiene que tener a su vez dos condiciones. Tiene que ser válido y tiene que ser lícito. Porque puede haber sacramentos que sean válidos pero no lícitos, o que no sean válidos pero sí sean lícitos. Entonces, para que un sacramento sea sacramento, debe tener estas dos condiciones: que sea válido y que sea lícito. Y ustedes, estoy hablando de ustedes, los que se dicen católicos, pero que en realidad son de la secta del Nuevo Sordo, casi siempre se basan nada más en la validez de la misa. El sacerdote dijo las palabras que validan la consagración, y la licitud, ¿dónde lo dejas? Ok. Ya quedamos que esta ley, Montini fue el que la cambió, y que les quitó la buena misa de siempre para darles una porquería hecho por los herejes. Entonces, es una ley que no es válida, no es una ley buena. ¿La tienes que obedecer? No. ¿Por qué? Porque una misa hereje va a debilitar tu sensus fidei, tu sentido de la fe. Ya quedamos que según se ora, así se cree. Lex orandi, lex creandi. Okay. Aquí esto es una teoría mía, esto no es un hecho, es una teoría mía, pero basada en hechos. Dios tiene modos extraños a veces de hacernos saber las cosas solo a los católicos. Solo a los católicos, no a los cristianos. Okay. Si ustedes leen toda la Biblia, por donde la vean, no dice que hay que ir a misa los domingos. Y se van a encontrar que la Sagrada Biblia está repleta de veces en que el sábado es el día que se debe de santificar como de fiesta o de guarda de Dios. ¿Sale? Porque en toda la Biblia, que básicamente es católica, no está nunca dicho que la misa es los domingos. Muy sencillo. Porque eso fue dicho por la Iglesia. ¿Ok? En ningún lugar dice que la Biblia que la misa tiene que ser el sábado. Yo he visto muchos libros de herejes, y todos los libros de herejes están de acuerdo en que no tendrían que obedecer a la maldita Roma y regresar a lo bíblico, que es adorar a Dios en sábado, hacer su cena del Señor en sábado, o incluso en jueves, que fue cuando fue instituida, pero no en domingo, que es el día que manda Roma. En ningún lugar de la Biblia dice que la misa tendría que ser en latín y que debería ser el idioma oficial de la Iglesia. Eso fue otra decisión de la Iglesia. Y ya quedamos que en ese lenguaje Dios preservaba a su pueblo único en todo el mundo, igual que al otro pueblo se preservaba junto por el idioma latín, y que era un caso único también en la historia. Otro caso curioso: en Fátima la Virgen no recomienda ir a misa, que es la oración perfecta, sino rezar el rosario. ¿Ya están captando por dónde voy? Okay. En ningún lugar de la Biblia dice Mysterium Fidei,
Eso solo lo van a encontrar en los documentos papales. Entonces, Dios, ¿cómo le da específicamente al pueblo católico? Muy simple. Hay cosas que no las pone en la Biblia, las pone en la iglesia. Y porque nosotros obedecemos a la iglesia, es que nosotros obedecemos a Dios en esas cosas. Los demás que se quieren apegar solo a la letra de la Biblia, caen en el error. Si alguien ahorita, siguiendo su sola fide, quiere reinstaurar los sacrificios y que sean en sábado, porque la Biblia dice, cae en el error. ¿Por qué? Porque la iglesia, que es la sucesora de Cristo, los papas son los sucesores, es la que nos dice, no, esto tiene que ser así y yo te hablo por Dios. Entonces, el Mysterium Fidei no nos viene a través de la Biblia, nos viene a través del Papa. De ahí entonces que Montini lo primero que hace es alinearse con los herejes y suprimir el Mysterium Fidei. ¿Ya estás entendiendo por dónde está trabajando Dios? Dios trabaja a través de los papas legítimos, no de los falsos. Okay. Y aquí llegamos a una parte complicada. Bueno, con todo lo que he dicho hasta ahora, ya deberías de tener por lo menos una duda de decir, caray, ¿me estará jugando Montini a mí, católico del siglo XXI, que ya no lo conocía Montini, el dedo en la boca? Es decir, hay cosas que hacen dudar que lo que tú estás haciendo ahora sea lo que la iglesia quiere hacer. Sí, ya hay razones para que dudes. Ya te hablé de que Montini no era papa, era el supremo sacerdote. Ya te hablé de que cambió la forma del sacramento, que cambiaron a los ministros, es decir, ya no son ministros ordenados, ya son ministros instalados para una función de presidencia. Entonces, ya te hablé que han alterado la ley de la oración para que tú te hagas hereje. Entonces, por lo menos ya deberías de dudar de que esa cosa a la que tú asistes sea misa. Ok, aquí viene el remate. El sacramento dudoso no es sacramento. Y esto está dicho por la teología moral. Un sacramento del cual se dude no es sacramento. Esto está muy fácil. Tú eres un cazador y estás en el bosque y tú estás persiguiendo una presa, qué sé yo, un pato, un oso, un alce, un lo que sea. Tú ves que algo se mueve por ahí entre la hierba, apuntas. Ahora bien, pero nada más ves que se mueve la hierba, en realidad no ves lo que hay detrás. No puedes disparar. Moralmente no puedes disparar. ¿Por qué? Porque no tienes la certeza moral de que lo que hace que se mueva esa hierba sea tu presa y no una persona. No se vale que sea muy probable que eso sea un venado. Si tú disparas y resultaba que era una persona, cometiste un asesinato. No fue involuntario, no fue accidental. ¿Por qué? Porque no tenías que haber disparado. Si no tienes la certeza moral de algo, no lo puedes hacer. Punto. Si no se tiene certeza moral, no se prosigue. En los sacramentos exactamente lo mismo. Si un sacramento es dudoso, no lo puedes dar a alguien. ¿Por qué? Porque esa persona espera recibir algo que en realidad no tiene. Le estás haciendo un mal. Así como ese cazador que sin tener la certeza tira y al tirar el gatillo le desarroja un tiro a un cristiano. Eso no puede contar como accidente. ¿Por qué? Porque hubo la malicia de no cerciorarse si aquello era la presa o era otra persona. Eso fue malicia. ¿Por qué? Porque se pudo haber cerciorado. Entonces, un sacramento del cual no se tiene el 100% de certeza, no es sacramento. Ahora, vamos a meter a la teología moral. Eso por un lado, lo de sacramento dudoso no es sacramento. Ahora vamos a ver si tú tienes que asistir. Nos dice la teología moral que lo más importante para un católico
Así, lo más importante, no puede haber otra cosa más importante, es que tiene que salvaguardar su fe. ¿Por qué? Porque sin esa fe no se salva. Jesucristo, cuando les ordena a los apóstoles que vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y repartan el bautismo, no dice que se salvarán los bautizados, dice el que tenga fe se salvará. No dice el que esté bautizado se salvará. Lo más importante es la fe. Entonces, tu principal obligación ante Dios, así como tú tienes que guardar tu vida, es guardar tu fe. Y tienes que guardarla con la misma desesperación con la que tú chillarías si alguien te estuviera ahorcando. O sea, ¿qué harías si alguien te estuviera ahorcando? Pelearías con pies, manos, uñas, mordidas, con todo lo que tienes, porque te está arrancando la vida. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Qué tan fuerte tienes que defender tu fe? Más que la vida. Jesucristo lo dice. No temen a los que arrancan la vida, arrancan a los que arrancan la vida eterna, la fe. Okay. Entonces, si para defenderte de alguien que te quiere ahorcar, tú luchas con pies, manos, uñas, rasguños, mordidas y con todos, ¿qué tendrías que hacer para salvaguardar tu fe? ¿Con qué la tendrías que defender? Y te estoy diciendo que Montini lo que quiere es arrancarte la fe. Entonces, ¿con qué tendrías que pelear contra Montini? Con pies, manos, uñas, mordidas, con todo. Entonces, no tenemos obligación de absolutamente nada si puede dañar nuestra fe. Porque es la principal obligación que tenemos. Sin fe no nos salvamos. El apóstol es muy claro. Sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice San Juan, búsquenlo. Okay. Voy a valerme de dos teologías morales. Una que pueden encontrar relativamente fácil, la teología moral para morales, para moral, que es de Antonio Rollo Marín. Y algunas teologías que ustedes la encuentran todavía hoy en día, algunas teologías morales preconciliares. Okay. Fíjense lo que dice. No estaría obligado a ir a misa en día festivo el que teme fundadamente que le estén preparando acechanzas de muerte para matarle y salir de casa. Es decir, si temes por tu vida, no vas a misa. Si temes por la fe de tu alma, mucho menos vayas a misa. ¿En qué se basa esto? Bueno, la ley divina positiva y con mayor razón las leyes humanas, eclesiásticas o civiles, no obligan con grave incomodidad o con grave perjuicio que accidentalmente vayan por el cumplimiento de la ley, porque se presume que tanto Dios como el legislador humano no tiene intención de obligar con tanta incomodidad o prejuicio. Entonces, nadie está obligado a lo imposible, o nadie está obligado a lo que le va a causar daño. ¿De acuerdo? Entonces, ¿estás obligado a ir aunque sea la misa conciliar? No. ¿Por qué? Porque esa misa atenta contra tu fe. Y si fuera alguien que atentara contra tu vida al salir de tu casa, si eso fuera motivo suficiente para que no fueras a misa, ¿cuánto más debe ser si alguien atenta contra tu fe? Y Montini está atentando contra tu fe. Ya quedamos que Montini no actúa por sí mismo, hay alguien atrás de él que huele a azufre, que es el que lo impulsó a hacer todas esas cosas. Okay. Las leyes dadas para precaver un peligro general obligan, aunque en algún caso particular no exista tal peligro. Por ejemplo, nadie puede sin permiso especial leer un libro prohibido por la iglesia, aunque por la cultura o la formación del lector no le hiciera ningún daño. Es decir, este libro que a mí me están prestando es lo suficientemente maduro para leerlo sin que a mí me afecte. ¿Puedo leerlo? No, no puedes. ¿Por qué? Porque en teología moral te están diciendo que no debes hacerlo si hay una prohibición de la iglesia, aunque a ti en lo particular no te haga daño. Llévalo a la misa. Las leyes eclesiásticas dudosas, aunque sean invalidantes o invalidantes, no obligan en la duda del derecho. Okay. Montini propuso como obligatoria una misa que no es misa y que no podía abrogar porque no podía, tenía un indulto dado por su santidad con la bula
que vimos hace unos minutos. Entonces, la ley con la cual Montini impone esta misa es por lo menos dudosa. Por lo menos. Aunque si lo estudias verás que es contradictorio, por lo tanto no obliga. Es una ley mala, las leyes malas no obligan. En teología moral, tratado de la conciencia. No es lícito según la opinión más probable, ni siquiera la más probable, dejando a la opinión segura. Siempre que haya obligación absoluta de seguir un fin determinado y para la ejecución de tal fin, no basta con un medio probablemente apto. Entonces hay obligación de seguir a la parte segura. Ok. Consecuencias. En lo que atañe a la salvación eterna del alma, hay que valerse de los medios absolutamente seguros y ciertos para conseguirla. Entonces, ¿estamos hablando de que si la misa es un medio de salvación? Sí. ¿Cuál? ¿La misa de Montini o la misa católica? La misa de católica de toda la vida es absolutamente segura. Entonces no es válido que tú agarres a la que es probablemente segura, así probablemente, que probablemente Montini tuvo buena intención y el sacerdote probablemente la hace con buena intención y yo tengo probablemente la buena intención también de asistir, etcétera, etcétera. Entonces no te es lícito. Si se trata de la salvación de tu alma, tienes que valerte únicamente de los medios absolutamente seguros. Y la misa de Montini no es segura. Ok, aquí está el ejemplo que te decía. Un cazador no puede soltar el tiro si no tiene la seguridad de que no herirá a ninguna persona. La probabilidad, por grande que sea, no lo salva. Consecuencias. No es lícito seguir la opinión más probable. No es lícito seguir una opinión que sea lo más probable según otros. Aunque yo la crea falsa, pues si creyendo la falsa la sigo, peco. Debo hacerlo mía. Ok. ¿Qué te estoy diciendo aquí? Que si no te convence lo que yo te estoy diciendo, tienes la obligación de estudiar esto por tu cuenta hasta convencerte tú mismo o no convencerte, porque tú eres el que vas a tener que dar cuenta, para que tú puedas abrazar esta opinión no como probable, sino como cierta. Tienes que tener certeza. ¿Por qué? Porque está en medio de tu vida eterna. Entonces yo tengo la certeza de que la misa de Montini no es misa. Al contrario, es un truco de Satanás para privarme de mi fe, porque la hizo por medio de herejes, valiéndose de un sumo sacerdote, y que por sus frutos a 50 años de instalada se ve que no conduce más que a, por el amor de Dios, misas con el Blue Demon o misas celebradas con herejes. A eso conduce el Novus Ordo, y más bajo Francisco. Entonces, tú tienes la obligación de asegurarte que todo esto que te estoy diciendo lo corrobores hasta que tú te convenzas y digas, no quiero ir yo a esa misa. No porque yo lo diga, no basta, no te sirve mi opinión. Tienes que estudiarlo hasta que te convenzas o me refutes. Si tú nomás dices, estás loco, estás pendejo, eso no te vale ante Dios. De las causas que excusan ir a misa. Toda causa mediocremente grave excusa el pretexto de ir a misa. Es decir, no tienes que ir a la misa de Montini aunque haya sido toda tu vida. ¿Por qué? Porque toda causa medianamente grave o excusa. ¿Cuál es la causa medianamente grave? Esa cosa está diseñada para arrancarte tu fe católica. Y ustedes que se oponen a Montini, muchos de ustedes, que se oponen a Bergoglio, muchos de ustedes están ahora en contra de Bergoglio. Dice el Papa al respecto: ¿es lícito alguna vez oponerse a la revolución? Según las mismas fuentes de la doctrina de la cuestión de San Ligorio, nunca es lícito a la revolución. Se confirma esta doctrina por la condenación del artículo de la proposición 30 y algo del sílabus 33 del sílabus por Pío IX, que dice: negar la obediencia a los príncipes legítimos, aún más a rebelarse, es ilícito. Tú te estás rebelando contra el Papa, que es el príncipe de la Iglesia. Es ilícito. Y aún dice más, Dios permite que a los impíos que les rebaten el poder en castigo de sus pecados, no el remedio de la revolución. Es decir, no te gana nada con oponerte a Bergoglio.
sino dejar de pecar, deja de ser modernista, por el amor de Dios, cree todos los dogmas, incluso el de la infalibilidad papal, y recurre a Dios, no al Dios de Montini, al Dios de nosotros, los católicos. Vamos a ver un poco el asunto de la intención del ministro, sobre la validez del ministro. Dice, no basta la intención habitual ni la interpretativa, porque ninguna influye suficientemente en la intención del ministro. Entonces ya vimos que alteraron el sacramento en la forma, en el ministro, y ahora lo hacen en la intención del ministro. ¿Por qué? Porque se requiere que tengan para la administración, para la lícita administración de los sacramentos, se requiere que el ministro de la fe católica y en estado de gracia, al menos en la administración solemne, según el rito prescrito de la Iglesia. ¿Cuáles son los 4 atributos de la misa católica que no tiene la misa del Novus Ordo? Dice que por un lado es eucarístico, porque da primero que nada es lautreico, porque ofrece en reconocimiento del Supremo a Dios. Es eucarístico porque es una acción de gracias. Es impretatorio porque la misa nos obtiene gracias por los méritos de Jesucristo. Y es satisfactorio por cuanto que Él alcanza de Dios el perdón de los pecados y la pena de vida por ellos. Okay. Ahora, tú ve cualquier misa y te van a decir esta acción eucarística. Se están centrando y por omisión no dicen que no sea ni lautreico ni impretatorio, no, pero no lo dicen. Por omisión se basan únicamente en que es eucarístico. Entonces no puede ser misa según el Concilio de Trento. Y el sacerdote que lo ofrece no tiene la intención de hacer lo que la Iglesia hace. ¿Qué es lo que la Iglesia tiene intención de hacer? La Iglesia tiene intención de hacer esos 4 fines de la misa. El que la está oficiando hoy en día solo tiene la intención eucarística, que es recordatoria y acción de gracias. ¿Okay? Entonces, para que recibas válidamente un sacramento se requiere, y además para que sea obligado a Dios, que sea válido y que sea lícito. Ya quedamos que hay motivos para dudar de la validez de la misa de Montini, y que el sacramento dudoso no es sacramento. Okay, ahora vamos a hablar de la licitud. Bueno, no sé si supieron que en la época de los arrianos, muchos obispos católicos, sacerdotes católicos, se pasaron al arrianismo. Es decir, hoy soy católico, mañana me convencen, me lavan el coco y me hago arriano. Sigo siendo yo el mismo cura. ¿Estoy válidamente ordenado? Sí, estoy válidamente ordenado. Pero yo me hice hereje. Entonces, ¿el sacramento que yo confecciono es válido? Sí, es válido. Pero por yo ser hereje, es ilícito. Es válido, pero es ilícito. Ok. ¿Debemos de aceptar los sacramentos ilícitos? Bueno, en Sevilla, el santo mártir San Hermenegildo, hijo del rey visigodo Arriano Leovigildo, fue puesto en prisión por su herético padre por su constancia en confesar la fe católica. En la noche solemne de Pascua rehusó recibir la comunión pascual de un obispo arriano, es decir, era válido pero era ilícito. No quiso recibir la comunión de un sacerdote, de un obispo válido pero ilícito, y dado que no quiso, antes prefirió morir que recibir un sacramento ilícito. ¿Ok? Te la dejo de ese tamaño. Por otro lado, la misa se dice que es el sacramento inmaculado, la oblata mundi, la oblación pura, la oblación santa. ¿Ok? Y que por lo tanto es un sacrificio sin mancha. Sí, que se dice, a ustedes mismos lo dicen, que es este sacrificio sin mancha que se te ofrece desde donde pone el sol hasta el ocaso. Bueno, resulta ser que muchos de ustedes, debidos al Pachamama, pues ya vieron que el que tienen ahí al lado es un hijo de Satanás. Es decir, Judas se le queda corto. Es más
que hereje, es apóstata, es un traidor. Okay. Entonces, fíjate cómo queda entonces esa oración en la misa. Dice, te ofrecemos este sacrificio puro y sin mancha, en unión del emisario de Satanás, el hereje, el antipapa, el falso, el vicario, el traidor, y de nuestro obispo que le sigue los pasos a ese traidor. Díganme si después de que este traidor, peor que Judas, toca eso, sigue siendo sin mancha. Y en unión, ustedes dicen que tú estás en unión con ese sacerdote que ofrece ese sacrificio, y él a su vez está en unión con Bergoglio, ¿sale? Bueno, en unión significa hacerse solidariamente responsable, y esto desde el punto de vista legal quiere decir que yo, si yo me hago solidariamente responsable contigo, quiere decir que yo soy tan culpable como tú. Cuando yo voy a rentar una casa y busco un aval, él se hace solidariamente responsable conmigo. Si yo no cumplo, a él le cobran. ¿Por qué? Porque él es solidariamente responsable conmigo. Él es coautor de la deuda junto conmigo. Eso significa hacerse solidariamente responsable. Ahora, en lo eclesial significa que yo creo lo que tú crees, afirmo lo que tú afirmas y niego lo que tú niegues, adoro lo que tú adores. Ok, Bergoglio es un adorador de la Pachamama, afirma que Cristo no es Dios, niega que Cristo sea Dios, cree que la divinidad es la Pachamama. ¿Tú te haces responsable con él, junto con él, en afirmar eso? Es lo que tú estás diciendo al aceptar que ese disque sacerdote, que no lo es, diga en unión con. Tú te estás uniendo a él y eso a su vez se use con Bergoglio. Es un puente que los une a los tres. ¿Aceptas ese puente solidariamente responsable? Yo creo que no tendrías que aceptarlo. Entonces, si no lo aceptas, ¿qué haces ahí? Ahí no hay modos de participar en el pecado ajeno. O es aconsejando, mandando a hacer, o consintiendo lo que otros están haciendo, hacen, o por provocación, o por adulación, o por ocultación, o tomar parte. Tú estás tomando parte, ¿eh? O por el silencio cuando debe hablarse. Por el amor de Dios, ¿cuándo has visto que alguien interrumpa la misa para decir, oye, Bergoglio es un adorador de Pachamamas? Entonces, tú estás participando en los pecados del tipo ese que dice que celebra la misa, ¿eh? Por el silencio cuando debes de hablar, por la ocultación, por la adulación que le hace al supuesto papa, porque lo estás consintiendo. Entonces, las tesis a demostrar aquí era que la misa del Novus Ordo a la que tú asistes no es misa. Pues ya quedamos o ya definimos por qué no es lícita. Porque lo ofrece un hereje. ¿Por qué no es válida? Porque no es sacrificio, alteraron el canon. Entonces, en conjunto es que no es misa. Y que esta cosa que impuso Montini obedece a un plan detallado. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, cuando Satanás intentó erradicar el catolicismo por medio de las balas, pues aquí en México tuvimos cristeros, y en España tuvieron los que luchaban por la cruz, y en Francia tuvieron los mártires. Es decir, en cada país que él ha intentado erradicar el catolicismo por las balas o por la violencia, lo que hace es sembrar mártires y crece la fe. Entonces, ya quedamos que aquí Satanás fue más inteligente. ¿Se valió de qué? De la percepción. Te da la percepción de que te da una misa cuando no te la da. Te da la percepción de que te da una iglesia cuando no te la da. Aquí no hay mártires. Sin violencia. Se vale de tu subconsciente, de las costumbres, de las apariencias, para hacerte creer que estás haciendo la voluntad de Dios. Y puso medios muy concretos. Quitó el latín, desarrolló las conferencias episcopales, suprimió las ordenaciones sacerdotales, las ordenaciones episcopales, alteró las formas de los sacramentos, etcétera, etcétera. Entonces cumplió lo que decía Daniel. Se puso la abominación de la desolación en el lugar santo. ¿Y para qué? Para sustituirlo, y eso ya lo están viendo ustedes con Francisco, que lo que quieren es una religión universal. ¿Para qué? Para preparar la venida del que vendrá en su propio nombre, que ya lo tienen ustedes o lo tenemos, porque eso sí nos lleva a todos a las puertas. Ok. Nos fue avisado entonces desde el profeta Daniel que por una parte se levantarán
Las tropas profanarán el santuario fortaleza, abolirán el sacrificio perpetuo y establecerán la abominación y la desolación. Es decir, nos fue dicho desde hace 4000 años que la misa sería abolirá. Y fíjense, no dice eliminará, dice abolir. Esto es un término legal. Da la impresión de que es un término legal, que fue lo que hizo disque legalmente Montini. Dice, mientras yo miraba este cuerno hacía guerra, un cuerno que crecía contra los santos y prevalecía sobre ellos, y profería palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Quién está intentando cambiar la ley? Y les serán entregados, la ley de Dios por supuesto, y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. ¿Qué quiere decir esto? No me meto. Pero ¿cuál es el consejo que nos dicen? Salid en medio de ellos, pueblo mío. Salvad cada uno su vida del ardor de Dios. Y oí otra voz del cielo que decía, salid en ella, en pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y para que no recibáis sus plagas. Bueno, pues esta conferencia tiene 2 dedicatorias, a uno que ya no la puede escuchar y a otro que espero que la entienda. El Papa tiene 2 obligaciones, la obligación de dar la verdad y la Iglesia no puede dar nada. A los que quieran investigar un poquito más en esto, a que vean que Roma fue la que promovió la desacralización, la apostasía universal, investiguen los últimos concordatos que firmó Roma, sobre todo por ejemplo el de España,